Ay, me quitó, ¿cierto? Bueno, feliz sábado para todos mis hermanos. Los invito a que nos coloquemos todos de pies y buscamos nuestro himnario, el himno 351. Himno 351. Yo quiero trabajar para el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero así cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, esclavo del pecado, libertad, llevarlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. La palabra del Señor la encontramos en Números, capítulo 21, versículo 8. Y dice: el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente como esa y ponla sobre un mastín, y todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. Con estas palabras, doblamos nuestras rodillas para dirigirnos al trono de la gracia. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, para usted siempre sea la gloria, la honra y las alabanzas por los siglos de los siglos. Te damos gracias por este nuevo sábado que nos acabas de dar en esta tu tierra. Sé tú siempre con nosotros, dándonos de tu espíritu. Que tu espíritu siempre nos dirija a pura verdad. Que podamos quebrantar nuestro corazón. Y si algún mal deseo está llegando a nuestro ser, aceptemos las amonestaciones de tu palabra y volvamos a ti. Sé tú siempre con nosotros dirigiéndonos, mostrándonos esa verdad, porque tú nos amonestas, aunque nos duela, es porque nos amas y quieres que le demos la vida eterna. Pedimos por aquellas personas a las cuales se conectan en los medios, seas tú con ellos, dándolos de tu espíritu, para que así como nosotros hemos dispuesto nuestro ser a obedecerte, también ellos lo hagan al igual que nosotros. Dios Todopoderoso, colocamos en tus manos al predicador y evangelista Luis Evelio Machado, para que tú lo unjas con tu espíritu, para que cada palabra que sea hablada es porque tú lo hayas puesto en sus labios. Te pedimos nuevamente por nosotros, oh Dios, que al escucharlo sepamos y conozcamos que las amonestaciones
que Él habla, no las dice por Él mismo, sino porque tú lo estás dirigiendo. Levántanos, Dios, con tu poder y con tu bendición, porque todo lo pedimos y lo suplicamos, no porque nosotros haya mérito, pero sí creemos plenamente en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén y amén, buen Dios. Hermanos, con todos nosotros, el predicador del Evangelio Eterno, nuestro hermano querido Luis Evelio Machado. Mis hermanos queridos, feliz sábado para todos. Amén. Hermanos, feliz sábado. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Me da gozo poder en esta mañana. Doy gracias al Padre Eterno que me da el privilegio de poder estar aquí frente a ustedes. Hermanos, no ha sido fácil realmente, ni es fácil estar acá delante de ustedes, aquí en este lugar, y saber de que también tanto ustedes como nuestros amigos y hermanos que se conectan a nuestra página de Ministerio Séptimo Día la Verdad Presente, y también nuestro canal de por YouTube, Iglesia Mensajero de Cristo. Así es de que, hermanos, agradecido estoy con el Padre Eterno que me da el privilegio de poder tener voz para predicar su bendita palabra. Pero también, hermanos, he orado a Él de que me permita siempre hablar no mis palabras, sino su palabra. Cuando estamos aquí al frente, hermanos, hay una gran responsabilidad de parte de quien aquí se coloca en este lugar. Amén. Porque la primera amonestación que será recibida será para este servidor. Amén. No predicamos para un público determinado, sino para que todos conozcamos el Evangelio de Cristo. Bien, hermanos, voy a permitirme una vez más encomendar mi vida en la mano del Creador. Quiero que oremos otra vez más. Si ustedes gustan, yo voy a arrodillarme para pedir al Padre en esta hora. Padre amado, una vez más te damos gracias y te damos honor y gloria porque tú te la mereces. Amén. Quiero pedirte, Padre, que en esta mañana me utilices y que sea tu Espíritu el que hable a través de mí y que las palabras que diga no sean mis palabras, sino las tuyas, Padre. Lo pido luego todo en el bendito nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a tratar un tema titulado El Evangelio de Cristo. ¿Decimos amén? Amén. Vamos a hablar acerca del Evangelio de Cristo. Y cuando hablamos del Evangelio de Cristo, esta es la parte 1. Este tema lo vamos a predicar con la ayuda del Padre en 3 temas. Hoy arrancamos con el primer tema y luego el próximo sábado, si Dios permite, el segundo, y ya en otro de noviembre también el tercer tema, si así el Padre nos da la vida. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Números, el capítulo 21, el versículo 8. Cuando leemos Números, el capítulo 1, el capítulo 21, verso 8, allí miremos lo que dijo Jehová, lo que dijo el Eterno a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido, mirará a ella, vivirá. Hermanos, aquí estaba mostrando y representando, esta serpiente representaba a Cristo. Por eso, al ser mordido, una persona, al mirarla por fe en Cristo, iba a ser sanado o salvado de la muerte. Amén. Hermanos,
De igual manera, hoy para nosotros como pueblo de Dios, toda persona tiene que fijar su mirada en Cristo. Amén. En esta mañana, hermano, nosotros vamos a entender eso, de que la única manera que nosotros podemos ser salvos es de la manera que fueron salvos atrás. Por eso no hay un evangelio diferente. Siempre se ha predicado un solo evangelio. La salvación siempre ha tenido un mismo ítem o un mismo objetivo y siempre ha estado representado en la persona de Cristo. Siempre, mis queridos hermanos. Así de que miremos claramente, y por qué digo esto, el mismo Jesús lo expresó en el Evangelio según San Juan, el capítulo 12, el verso 32 y 33. Miren lo que dice el mismo Cristo. Dice así: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Así es de que miremos que Cristo está hablando aquí, mis hermanos, de que Él iba a traer a todos ¿a quién? A mí mismo, aún después de ¿qué? De su muerte. Por eso, hermanos, Cristo siempre ha estado inmerso en la salvación. El Padre y el Hijo, hermanos, siempre han estado allí. Por eso nosotros este tema lo hemos titulado El Evangelio de Cristo, parte 1. Y aquí vamos a ver, hermanos, cómo desde la historia siempre, hermanos, ha asistido la salvación para los hombres a través de ¿quién? De Cristo. Hermanos, queremos fijar nuestra atención en el lugar santísimo del verdadero santuario, el celestial. Las razones que Jesús, nuestro Salvador, se encuentra precisamente allí. Se encuentra allí ahora mismo mientras leemos o estudiamos esta predicación. Allí está Cristo, hermano, ¿dónde? En el santuario ¿qué? Celestial. Allí está Cristo, mis queridos hermanos. Amén. En Daniel capítulo 8, tenemos la promesa que dice, el santuario será purificado. Eso dice, hermanos. Sabemos que a esa hora, o esa hora de purificación del santuario, en el cielo corresponde a una obra paralela, hermanos, de purificación de los corazones en la tierra. Cristo quiere preparar al mundo para su venida mediante un pueblo que lo represente en carácter. Óigase bien, hermanos. Así es de que miremos lo siguiente. Y miremos lo que decía, por ejemplo, Números 21:8. Aunque si viajamos a Palestina, hermanos, no podíamos encontrar al Salvador clavado en una cruz. El método que sigue para atraer a todos, así para atraer a ti y a mí, el método que sigue preparándonos siempre es el mismo que expone los dos textos que acabamos de leer, hermanos. El Antiguo Testamento, en el libro de Números, al que mirara, y luego en Juan 12:32, donde dice, a todos que atraeré a mí mismo. Siempre han existido esas dos razones, hermanos, claras para poder entender estos pasajes. Vamos a leer otros pasajes de la Biblia para entender este tema. Quiero que vamos ahora, hermanos, a Isaías 45:22 y miremos lo que dice aquí. Aquí hablando del Salvador. Amén. Dice así: miradme a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Amén. ¿A quién tenemos que mirar nosotros? ¿A quién tenemos que mirar nosotros, hermanos?
hermanos, es a Cristo el que tenemos que mirar. Por eso el texto es contundente, dice, mirad a mí y sé salvo todos los temas de la tierra. La salvación está servida, mis queridos hermanos, a todos los hijos de Dios. A toda persona que se acerca a Él, a toda persona que cree en Él. Dice, mirad a mí. No miremos al hermano, no miremos a la hermana, no miremos al hombre, miremos a Cristo. Amén. Porque eso dice la palabra, mis queridos hermanos. Ese es el evangelio de Cristo. Él ordena, Él manda que lo miremos a Él. Es a Él que tenemos que nosotros mirar cada día, mis queridos hermanos. Y cuando vamos a 2 de Corintios, el capítulo 3, el verso 18, allí también seguimos abordando esta maravillosa promesa. Dice así, hermanos. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Hermanos, solamente puedo ser transformado cuando tengo a Cristo. Amén. Amén. Hermanos, por eso cuando yo contemplo a Cristo, una cosa es mirar, óigase bien, y otra cosa es contemplar. La contemplación, hermanos, es la que permite que yo vaya pareciéndome a ¿quién? A Cristo el Salvador. Amén. Yo debo contemplar al Maestro. Debo fijar mi mirada siempre en Él, hermanos. Allí cuenta la historia, mis queridos hermanos, de cierta jovencita que tenía una joroba. Pero ella salía a cierto parque a mirar y había una estatua erguida de una persona. Y ella salía todos los días a contemplarla, a mirarla, hermanos. Y la historia dice que con el tiempo, esta jovencita, al hacer ese ejercicio, la joroba se fue terminando y pudo quedar nuevamente como erguida, parecía que a la estatua que estaba allí. Hermanos, es lo mismo que ocurre con nosotros. Estamos llenos de pecado, estamos en problemas, tenemos dificultades, pero cuando contemplamos a Cristo somos transformados. Amén. Hermanos, ¿a quién contemplamos hoy nosotros? ¿Quién es tu contemplación? ¿Qué es lo que tú te detienes a observar y a mirar? Tenemos que, hermanos, nosotros contemplar al Maestro. Y miren por qué lo sigue diciendo. En Hebreos capítulo 2, el verso 2 y 3 dice lo siguiente. Puesto los ojos, oigan, hermanos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió en la cruz, menospreciando la vergüenza y sentándose a la diestra del trono de Dios. Reducid pues vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestro ánimo y no desmayando. Amén. Hermanos, lo estaba diciendo y bueno, y lo repito. Puesto los ojos en Cristo. Amén. Jesús, el autor, hermanos, y consumador de nuestra fe. Es interesante, hermanos, cuando nosotros comprendemos esto y entendemos lo que dice allí la palabra. Quiero llevarnos a otro texto también que leamos. Y vamos a leer lo que dice el libro de Zacarías,
El capítulo 12, el versículo 10. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Amén. Hermanos, miraremos a quién, al unigénito. Tenemos que mirar a Cristo. Ese debe ser nuestra contemplación, hermanos. Ese es el evangelio verdadero, hermanos. Es que tengamos a Cristo en tu corazón, que Cristo habite en nosotros y que a Cristo le demos el primer lugar en nuestra vida siempre. Ese es el evangelio de gracia, esa salvación que todos podemos alcanzar cuando llegamos a Jesús. Solo, hermanos, se logra esto cuando nosotros realmente contemplamos, cuando fijamos nuestra mirada en Él, nuestra vida, nuestro ser, y ya no queremos decir como el apóstol Pablo que dijo, mas ya no vivo yo, hermanos, mas vive Cristo en mí. Amén. Amén. Ese tiene que ser el deseo de aquel que realmente sigue a Jesús. Ese tiene que ser, hermano, el deseo. Es muy importante comprender esto. Mirando, dice Zacarías, allí al unigénito, al Hijo de Dios. Y miremos, hermanos, hay más aún por decir. Por eso dice el libro de Isaías, que también dice lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David, como dijo allí, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí quien los traspasaron, y harán llanto sobre el llanto, y sobre el unigénito, afligiéndolo sobre él como quien se aflige sobre el primogénito. Isaías 17, 7. Hermanos, es interesante esto. En la promesa complementaria de Daniel 8:14, Daniel anuncia qué es lo que va a suceder. El santuario será purificado, dice. Pero Zacarías nos dice, hermanos, que va a suceder y mirarme a mí, a quien traspasaron. Es tremendo, hermanos. Dos cosas importantes, miremos aquí dos términos. Daniel dice que el santuario será purificado, pero Zacarías nos dice, hermanos, que va a suceder que miren a mí, a quienes traspasaron. Por eso, hermanos, toda la obra salvadora la hace Cristo. Amén. Él hace todo por nosotros, hermanos. Y eso tenemos que tener totalmente claro nosotros, mis queridos hermanos, hoy al salir de aquí en esta primera parte del Evangelio de Cristo. Saben, hermanos, quiero contar la historia de un joven que dice la Biblia, que se cuenta de que un joven había asistido a una campaña evangelística y que tuvo una experiencia muy singular. Él mismo relató posteriormente en estos términos. Dijo: hace muchos años, en una oscura tarde lluviosa, me encontraba sentado en una carpa donde un siervo del Señor presentaba el evangelio de su gracia. Soy incapaz de recordar, decía él, un solo texto que citó en aquella ocasión, así como tampoco las palabras pronunciadas por él. De hecho, nunca fui consciente de haber escuchado frase alguna que haya podido recordar, pero hacía la mitad del discurso me sobrevino algo
que significó el punto decisivo de mi vida. De repente, dice él, una luz resplandeció sobre mí y la carpa pareció iluminarse como si el propio sol brillara en medio de ella. Él dice, vi a Cristo crucificado por mí y me fue revelado por primera vez en toda mi vida el hecho de que Dios me amaba y que Cristo se dio por mí personalmente. Todo fue por mí, decía aquel joven. Aunque fuese capaz de describir lo que sentí, no sería comprendido por quienes nunca han tenido una experiencia similar. A los tales tampoco ayudaría mayor explicación. Sabía que la Biblia es el libro de Dios, escrito por santos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Me di cuenta de que esa luz me sobrevino y era una revelación directa del cielo. Por lo tanto, comprendí que en la Biblia debiera encontrar el mensaje del amor de Dios por los pecadores individuales. Decidí dedicar el relato de mi vida, el resto de mi vida, dice él, a encontrarlo allí y aclararlo a otras personas. La luz que en aquel día brilló sobre mí, procedente de la cruz de Cristo, ha sido mi guía en todo estudio de la Biblia. Allí donde las leyes en el libro sagrado he encontrado a Cristo como el poder de Dios para salvación de las personas, y eso es todo cuanto he encontrado. Amén. Hermanos, qué bendición poder comprender y entender que cuando encontramos a Cristo, lo encontramos absolutamente todo. Y saber de que Cristo murió por mí, hermanos. No decir como muchos, murió por todos. No, está bien, todos. Pero, hermanos, ese todo cuenta. Y yo soy el que debo aceptarlo primeramente. Yo soy el que debo reconocerlo, hermanos, como mi Salvador. Así es de que un tema principal, hermanos, es lo que dice 2 de Timoteo, el capítulo 1, el verso 9. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Primera Timoteo capítulo 1, el verso 9. Y dice así, hermanos. Segunda Timoteo, perdón, es segunda, no primera. Uno 9. Dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. ¿Sí ven, hermanos? Sí, hermanos. La salvación en Cristo siempre ha estado presente. Amén. Siempre ha existido, mis queridos hermanos. El mismo método que fue ayer es el mismo que sigue hoy, hermanos. Siempre la salvación ha sido por gracia y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está, hermanos. Por eso tenemos que nosotros creerle siempre al Señor y a su palabra. Y estar convencidos, hermanos, que así es. ¿Saben, hermanos?
es posible reconocer un esquema correcto de las cartas del apóstol Pablo. Y consiste en dos sesiones diferenciadas y presentadas en un orden quizás concreto. Primero, la exposición del Evangelio de la forma en la que Dios ha venido a nosotros en Jesús, su Hijo unigénito. La exposición de aquello que Jesús ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, antes de todos los tiempos de ¿qué? De los siglos. Eso dice allí. La respuesta que separa de quién ha escuchado el Evangelio, cómo debemos aceptarlo y recibirlo por la fe, cuál es el resultado, cuáles fueron los frutos de aceptar la verdad tal cual es Jesús. Saben, hermanos, en los libros de Efesios, Romanos y Efesios, allá hay un paralelismo que vamos a decir, hermanos. Pero quiero en esta mañana leer un último texto por razones del tiempo y dejar en continuará, próximo con la segunda parte del Evangelio de Cristo. Quiero que leamos lo que dice Colosenses 2:13. Y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestras carnes, os vivifico juntamente con él, perdonaos todo ¿qué? Los pecados. Hermanos, recordemos de que solamente cuando vamos a Cristo y lo aceptamos a Él, podemos ser perdonados. Amén. Vamos a dejar hasta aquí, mis queridos hermanos, esta primera parte del Evangelio de Cristo. Recordándoles a ustedes, hermanos, que tenemos que contemplar a Cristo. Amén. Dios nos ayude en esta mañana, Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Y que podamos tener nuestra mirada siempre fija en nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a terminar cantando el himno que iniciamos, 351. Puedo de pie, por favor, invito a mis hermanos, cante juntamente con mi esposa en esta mañana. Amén. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sin cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, llevarnos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén.
hermanos delante de nuestro Padre Celestial. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, para ti, Padre amado, sea siempre la honra y también la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias por permitirnos haber comprendido tu palabra. Amén. Gracias porque sabemos que tu palabra es la verdad y la salvación está asegurada en Cristo. Amén. Danos, Padre amado, de tu espíritu en esta hora y permite que permanezcamos siempre firmes en la fe. Amén. Te pido por mis amigos, por mis hermanos que nos ven, que permitan, por favor, contemplar cada día a la persona de Cristo. Amén. Acompáñanos pues y dirígenos durante este día, Padre, sigan acompañando y dirigiendo, porque estamos seguros que vas con nosotros en el bendito nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 Gloria a Dios. Mis hermanos queridos, que la paz de Dios esté con todos nosotros. Que tengamos todos una feliz tarde.